Ayer estuvimos hablando acerca de la simultaneidad. Hoy vamos a ver un ejercicio mental para poder entender lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y como les estaba comentando, ayer hicimos algo, pero yo considero de que a veces cuando se escribe normalmente y no se utiliza algo que sea dinámico, no se va a poder entender lo que se ha dicho con palabras. Entonces, eh, hay materiales que se tienen. eh, Hay un micrófono abierto. Dos. Ahí estamos. Entonces, les estaba comentando de que a mí me gusta ver la parte dinámica porque es así como se puede comprender de mejor manera estas situaciones. Y estamos hablando de ideas hipotéticas y utilizar algunas situaciones. No podríamos poder visualizarlo si no utilizamos material dinámico. Entonces, en este momento, pues voy a compartir y vamos a iniciar después de esto a hacer la, la demostración o la deducción de dónde sale la ecuación de la dilatación del tiempo para que podamos observar qué es lo que sucede en diferentes marcos de referencia. Y aprovechando, el día de ayer que estuvimos hablando acerca del el experimento de Michael Morley, pudimos observar que a pesar de ser fallido, fue uno de los experimentos más notables porque esto fue lo que ayudó a salir, a partir de ahí, a salir las ideas de relatividad, que es lo que estamos tratando de explicar en esta semana. Entonces voy a compartir en este momento, por favor, eh, solamente me escriben en el chat si se logra oír. Movimiento relativo. En este caso, consideremos dos observadores en movimiento relativo. En este caso, Albert y Henry. Solo por ganas de discutir en el instante exacto en que pasan uno delante del otro, ambos observan un destello de luz. Una esfera de luz que se extiende desde ese punto hacia afuera. Como cada uno mide la velocidad de la luz con relación, asimismo, cada uno cree, y con razón, estar siempre en el centro de esa esfera en expansión. Aun cuando ellos mismos se vayan separando cada vez más el uno del otro. ¿Cómo pueden dos personas situadas en diferentes lugares estar en el centro de una misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno coloca dos detectores de luz separados, una distancia igual. Sin embargo, mientras que los detectores de Albert registran que la luz llega simultáneamente, él cree que la luz llega a los detectores de Henry en dos instantes diferentes. Entre tanto, Henry piensa lo mismo, pero al revés. Los dos están de acuerdo en la velocidad de la luz, pero no lo es en que los sucesos ocurran simultáneamente o en instantes diferentes. No se trata aquí de semántica, ni de un debate trivial. Se trata de que tanto el tiempo como la distancia tienen que estar afectados por el movimiento.
Bueno, como les estaba comentando, yo no me había dado cuenta que el micrófono estaba apagado, pero les estaba comentando que a partir del experimento que se había observado, este experimento mental acerca del tren que se miraban rayos de luz, en este caso se estaba hablando de focos de luz, se podía observar cómo sufría algunas partes en la simultaneidad, que las dos personas iban a tomar las dos cosas de diferente manera. Para uno, pues iba a ver, podía observar o percibir primero la parte trasera en el choque de un rayo y el otro lo iba a sentir en la parte delantera para poder sentir esta situación. En otras cosas que estuvimos hablando, estaba comentando antes de que me observara de que no estaba activado el micrófono, pero que cuando estuvimos hablando acerca del experimento de Michelson-Morley, empezamos a ver cómo se podría referir en este caso cuando sucedía una velocidad con favor al viento, en contra del viento, y en este caso perpendicular al viento. Yo les dije el día de ayer que esta parte que nosotros teníamos aquí era muy importante porque a través de eso nos iba a ayudar a entender un factor que es importante. Como ustedes empezaron a ver precisamente eh, en el video se habló acerca de Henrik Lorentz. Henrik Lorentz fue el que prácticamente uno de los precursores que después del experimento fallido de Michelson-Morley pudo detener esta situación y precisamente el factor de Lorentz se representa con la letra gamma que representa 1 partido la raíz cuadrada de la expresión que nosotros tenemos acá que era 1 menos la velocidad al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos obtener ya algunas explicaciones de lo que va a surgir en este momento. Conforme a la dilatación del tiempo, nosotros podemos observar que mientras nosotros tengamos, por ejemplo, en el caso de un tren, es importante señalar esto de los trenes porque es así como se concibió la idea, pero y porque también se puede tomar, ¿cómo se llama? Algunas ideas de velocidades un poco más rápidas a la que se tenía anteriormente. Pero imaginémonos de que hay una persona que está en el marco de referencia. Entonces, en este marco de referencia, esta persona quiere hacer una experimentación. Aquí tiene una parte donde va a ser una fuente emisor de luz y en esta parte pues vamos a tener un retroreflector. De tal manera que la luz, imaginémonos de que esto está pegado casi ¿cómo se llama? A la parte baja del vagón y esto a la parte alta. Entonces, la idea es de que en este caso la luz solo hay un micrófono abierto, va a ir de esta manera y a su vez pues va a rebotar reflejando esa parte en el retroreflector. Para este experimento vamos a asumir que el tren lleva una velocidad constante, que vamos a llamarle como U, y como habíamos dicho, pues para que dejemos específicamente qué significaba cada cosa, pues habíamos hecho que esta era una fuente de luz y que este era el retroreflector, que en este caso era donde iba a reflejarse o rebotar la luz, el retroreflector. Y si nosotros hablamos de la velocidad, vamos a asumir a esta velocidad como una velocidad constante, que esto es importante que lo tengamos presente. A partir de esto, como estamos hablando de una velocidad constante, pues nosotros podemos recordar que en el movimiento rectilíneo uniforme nosotros teníamos una expresión que nos especificaba que era la velocidad. La velocidad, si recordamos, era la distancia partido tiempo. Si despejamos tiempo, pues tiempo es igual
a la distancia partido velocidad. Esto sería como una parte recordatoria para lo que nosotros vamos a hacer para su deducción. Solo que en este caso voy a ponerlo con otro color para que no se me no se me vayan a confundir con el vagón. Bueno, entonces, tomando en consideración esto, nosotros vamos a decir que en este caso la persona que está dentro de del marco de referencia que nosotros le vamos a llamar S' para que así nosotros entendamos de que aquí nos estamos refiriendo acerca del marco de referencia, vamos a tener que esta persona va a estar midiendo el tiempo en cuanto a la trayectoria de la fuente de la luz y cómo rebota. Si en este caso nosotros miramos de esta manera, nos va a quedar que delta, el tiempo que está en el marco de referencia, va a ser igual a 2 veces la distancia partido la velocidad de la luz, que estamos tomando en referencia el movimiento rectilíneo uniforme, que el tiempo es igual a la distancia partido la velocidad. Y estamos diciendo de 2 veces la distancia porque va a venir la luz acá, va a rebotar y regresa nuevamente, que en este caso el tiempo de esta persona que está aquí dentro está observando que, que prácticamente la trayectoria de la luz es 2 veces la distancia que se tiene acá. Bueno, partiendo de esto, nosotros vamos a poder decir de tal manera que vamos a tener algo que nosotros vamos a llamarle como tiempo propio. El tiempo propio nosotros lo vamos a referir en el caso de lo que estamos acá, lo vamos a referir con este delta t sub o, que eso vamos a llamarlo como tiempo propio. Por lo tanto, el tiempo propio, ¿cómo se llama? A la hora de tomarlo con los datos que está tomando esta persona, pues va a ser igual, en este caso, va a ser 2 veces la distancia partido la velocidad de la luz. Asumamos este mismo cuadro en una situación acá. Vamos a tomar, solo que voy a hacer un poquito más grande el vagón y ustedes me van a entender por qué lo voy a hacer más grande. Pero imaginémonos de que aquí está la persona que está en el marco de referencia y pues estamos observando que aquí está la fuente de luz que nosotros tenemos acá, pero aquí tenemos a un observador que está afuera. Este está en un marco de referencia distinto al que está adentro y a este le vamos a llamar que el marco de referencia va a ser S. Entonces, nosotros podemos observar que la distancia que se va a mover la luz, pues va a ser esta D que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, vamos a observar que el reflector, este observador va a observar que el reflector, pues al inicio, pues efectivamente la luz va moviéndose en este lado, pero ya cuando él mire que ha pasado cierta velocidad, pues ya va a ver que el rebote de la luz viene hacia acá. Y obviamente como esto se está moviendo, ya el rebote de la luz, pues ya lo va a observar en esta parte. Esto significa que la luz, en este caso, para este observador, se va a ver desde este punto que viene hacia acá, a este punto que viene hacia acá, rebotaría nuevamente, a diferencia de como ella lo está viendo, que sube y baja. Entonces, tomando en consideración esto, vamos a llamar a esta distancia, le vamos a llamar L. Pues se va a escribir un triángulo equilátero acá. Y para tomar en cuenta la parte de la distancia, vamos a llamar que la distancia... hay un micrófono abierto, disculpen, solo voy a apagarlo porque... yo les solicito siempre que cuando ingresen, pues miren que su micrófono esté apagado. Pueden interrumpir mientras está la clase para hablar, pero mientras no estén hablando, pues les solicito que apaguemos el micrófono para que así no se escuche mucha interferencia y que todos podamos oír. Bueno, como estábamos comentando, en este caso la trayectoria que teníamos acá va a ser la misma trayectoria que nosotros observemos acá. Y a esta parte, a esta distancia que separa a estos dos, como es una longitud, pues recordemos aquí es igual a la distancia en el caso de
el movimiento rectilíneo uniforme, pues la distancia es velocidad por tiempo. Entonces, es lo mismo que nosotros vamos a colocar acá. La longitud con la que está viendo el observador, acá va a ser la velocidad, en este caso que va con la trayectoria del tren, por el tiempo de observación que está viendo este sujeto que está aquí. Esto nos llevaría a también otra cosa que es importante, es que nosotros podemos observar aquí un triángulo rectángulo, que eso nos va a servir bastante para poder explicar esta situación. Vamos a ver, solo déjenme tomar un triángulo rectángulo aquí, ahí estamos. Entonces, si nosotros tomamos esa imagen, vamos a tomarla de esta otra manera. Yo quería que me reconociera la imagen al revés. Bueno, es lo mismo. Podemos tomar cualquiera de las dos. Si observamos en este caso, pues ya sabemos de que la parte que tenemos en la hipotenusa que representaría la longitud que nosotros estamos viendo acá. Y pues en este caso, como estamos diciendo que esto está pegado casi al suelo, o sea, tiene que ser algo que nosotros vamos a asumir que es muy pequeño la distancia que se está teniendo para la experimentación. Entonces vamos a tomar a esta altura como D, como esta parte que nosotros estamos colocando acá. Y por lo tanto, ¿cómo sería este triángulo? Si estamos hablando de que es un triángulo equilátero, ¿cómo sería la distancia que nosotros tendríamos acá? Pues sería la velocidad por la diferencia del tiempo del observador dividido dentro de 2, porque se partiría prácticamente en 2 esta situación. Como habíamos dicho anteriormente, podemos observar entonces que la longitud, utilizando el teorema de Pitágoras, sería igual a prácticamente la suma de estos catetos elevados al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar U por la diferencia del tiempo del observador dividido dentro de 2, elevado al cuadrado, más la distancia al cuadrado. Despejando la longitud, nos va a quedar la raíz cuadrada de esta observación que nosotros estamos teniendo aquí, dejándonos la siguiente expresión. Bueno, ¿qué podemos observar? Pues podemos observar algo que teníamos acá, que habíamos dicho, solo que en este caso a la parte de la longitud que teníamos acá, le vamos a llamar L en esta parte que nosotros tenemos acá, que habíamos dicho que la diferencia del tiempo, en este caso de S, va a ser 2 veces la longitud dividido la velocidad de la luz, que es con referencia a lo que nosotros tenemos acá. Ahora L nosotros lo tenemos para representar en esta parte. Por eso voy a colocar a L con color rojo para que ustedes puedan ver la sustitución que vamos a hacer en este caso. Vamos a ver, por lo tanto, la diferencia del tiempo que nosotros tenemos del sujeto que está afuera va a ser 2 veces partido C. ¿Por qué solamente estoy tomando esto partido C? Porque voy a sustituir a L por esto. Multiplicado por la raíz cuadrada. Vamos a ver cómo nos haya quedado. U por delta del tiempo del observador elevado al cuadrado dividido dentro de 2. Más D al cuadrado. Observando esto, pues nosotros podemos seguir pensando qué otras cosas nosotros podemos hacer para poder trabajar esta expresión. Primero, pues algo que nosotros podemos pensar es introducir este valor dentro de la raíz, utilizando siempre álgebra, o podemos introducir este valor que tenemos acá, pero ya sabemos de que cuando entra a la raíz, pues estos valores se elevan al cuadrado y multiplicarían a los valores que tenemos acá. Que lo vamos a colocar aquí, esto elevado al cuadrado, más d al cuadrado. Y multiplicando esto, podemos, prácticamente nos quedaría, utilizando siempre álgebra, multiplicando esto por la primera expresión,
pues nos quedaría 2 al cuadrado partido C al cuadrado por U a T sub O partido 2 y esto elevado al cuadrado. Más 2 al cuadrado partido C al cuadrado por D al cuadrado. Mirando esta situación podemos observar que ya que este valor está elevado al cuadrado y este valor está elevado al cuadrado, se podrían cancelar. Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar aquí? Que esto nos quedaría U por delta sub O, y esto lo podemos introducir y como ambos están elevados al cuadrado, elevamos al cuadrado solo lo que está afuera. De la misma manera haríamos esta expresión podríamos multiplicar el 2 por el D partido C, y como todos están elevados al cuadrado, podríamos colocar ¿cómo se llama? El valor elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes observan aquí, ya podemos relacionar el tiempo que nosotros vamos sustituyendo aquí. Y pues podríamos ver cómo relacionar estas expresiones que vamos teniendo en cuanto a lo que vamos observando acá. Pues en este caso, ya haciendo la relación entre la diferencia de tiempos que nosotros venimos trayendo, pues hay algo que aquí me faltó, vamos a ver. Sí, porque aquí aquí hay algo que quiero cambiar, solo modificar más que todo para que así vaya quedando, que esto sería el tiempo que estaba teniendo el observador. Solamente voy a cambiar esto para que no haya confusiones con lo que quiero hablar. Entonces aquí sería delta TS. Vamos a ver. Solo voy a agrandar un poquito más esto. Vamos a ver, aquí también sería, es que si no se va a confundir con diferente expresión y no quiero que haya ninguna equivocación acá. Vamos a ver, aquí sería TS al cuadrado, aquí sería delta TS, TS y TS. Bueno, entonces, como les estaba comentando, relacionando el tiempo que tiene el observador con el tiempo propio, podemos observar otras cosas que nosotros Licenciado, podemos ir modificando. ¿Sí? Sí. disculpe, no sé si estoy en lo correcto, pero allí delta T, o sea, la primera expresión, no sería T sub 0. Vamos a ver. Es que eso era lo que les estaba comentando. Que yo había colocado T sub 0, pero les estaba comentando para que así tomáramos en cuenta qué es lo que está observando esta persona. Entonces va a ser el tiempo de lo que él está viendo. Por eso es de que les cambié acá para que no hubiera confusiones, porque es de lo que él está observando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Va. No hay pena. Bueno, algo más que podríamos observar es que esta expresión que nosotros tenemos aquí es algo que nosotros tenemos con relación al tiempo propio. Si ustedes miran, delta T sub O es 2 veces D partido C. Y es lo que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros podemos ir simplificando. Y en lugar de poner TS, vamos a poner ya solamente T, porque ya sabemos de que es del tiempo del observador, y a la hora de colocar el valor que tenemos acá va a ser lo que tiene de la persona que está dentro del marco de referencia. Entonces ya no vamos a poner ese acá porque ya sabemos de que es el que está observando. Y aquí sería delta, y aquí sí colocaríamos el T sub O, que sería del tiempo propio de la persona que está del marco de referencia. Observando esto, podemos utilizar siempre álgebra para poder observar aquí. Solo voy a correr un poquito esto para acá. Permítanme un momentito. Solo para que nos quede la expresión de una vez aquí todo.
Solo voy a correr esto. Voy a quitar esto. Bueno. Podemos elevar al cuadrado para poder ver cómo eliminar esta expresión o poder dejar esta expresión de otra manera. Pues nos quedaría la siguiente manera. ¿Y cómo podríamos despejar el t sub o de esta expresión? Bueno, lo que podríamos hacer es elevar al cuadrado el delta t y nos va a quedar u delta t dividido dentro de c elevado al cuadrado más, en este caso, delta t al cuadrado. Si observamos aquí, nosotros podemos ya dejar estos términos juntos porque los dos tienen delta t. Entonces vamos a dejar delta t en ambos lados, que nos quedaría u delta t partido c elevado al cuadrado es igual a este valor elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué más podemos observar aquí? Aquí lo que podemos observar es de que estos dos tienen un valor elevado al cuadrado. Entonces nosotros podríamos sacar un factor común de delta t al cuadrado. Entonces si ponemos delta t al cuadrado, lo que nos quedaría dentro sería 1 menos u partido c. Y como este está elevado al cuadrado, podemos elevar estos dos al cuadrado. Bueno, ¿qué más se puede observar en este caso? Podemos despejar en el caso de aquí el delta t, que sería igual al delta t sub o al cuadrado dividido dentro de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Y para despejar completamente el delta t, nos quedaría la raíz cuadrada de esta expresión, pero la raíz cuadrada de esta expresión nos va a quedar delta t sub o. Ahora aquí abajo sí nos va a quedar el radical de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. De esta manera nosotros ya tenemos aquí representado, solo voy a ponerlo en cuadrito, la relación que se tiene entre el tiempo del observador que están en reposo y uno que está entre el marco de referencia. Hay algo que podemos observar aquí y es lo que les estaba comentando hace un momentito. Si ustedes recuerdan la transformación de Lorentz que habíamos mencionado, era la expresión de gamma que es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. Es importante señalar que el valor de u siempre va a ser menor a la velocidad que tenemos en u, va a ser obviamente menor que la velocidad de la luz. ¿Esto qué nos significa o qué nos podría señalar? ¿Qué podríamos explicitar aquí? Y es que en el caso del factor de Lorentz, pues va a tener un resultado que siempre nos va a quedar que es un resultado mayor que 1. A lo sumo puede aproximarse a que sea 1, pero no va a ser en este caso. Y mientras tengamos un valor que se acerque a la velocidad de la luz, pues nosotros vamos a observar siempre que el valor que tenemos dentro de la raíz nos va a quedar un dato que es positivo. Pero como es cercano a la luz, como no va a ser en este caso un valor 1, por ejemplo, entonces nos va a quedar siempre con puntos decimales. ¿Y qué pasaría si nosotros dividimos un entero dentro de un valor que tiene punto decimal? Eso nos va a quedar un número más grande. Entonces el factor de Lorentz siempre nos va a quedar que va a ser mayor que 1. Si esto lo miraríamos en una parte de gráfica, si queremos ver la parte gráfica de esto, vamos a ver cómo le hacemos aquí. Vamos a ver, vamos a colocar. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el factor de Lorentz
y aquí vamos a poner la velocidad de la luz. Como dijimos, siempre vamos a tener un factor, un valor que va a ser como un límite que nosotros tengamos aquí. Y obviamente, pues la velocidad de la luz no vamos a tener un valor que sea mayor a este. Esto significa que si nosotros representamos esto en una parte gráfica, la gráfica que nos quedaría sería de esta manera, que se acercaría al infinito. O sea, mientras más pequeño sea el valor que nosotros tengamos aquí, esto, el factor de Lorentz, pues va a llegar a ser al infinito. Esto significa, haciendo la sustitución ya con lo que nosotros teníamos anteriormente, esto que tenemos aquí, lo voy a colocar para copiar. Permítanme un momentito. Que nosotros podemos hacer algo que resuma a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Solo vamos a quitar esto. ¿Qué podemos hacer que resuma a esta expresión? Pues ya sabemos de que 1 partido esto es la transformada de Lorentz, entonces nosotros podemos dejar que esto es igual al factor de Lorentz, perdón, es factor de Lorentz por delta T sub O. Y aquí nos quedaría otra forma de expresar la dilatación en el tiempo. ¿Qué podemos asumir en esta situación? ¿Será que para la persona que es el observador, el tiempo transcurre más rápido o recurre menos rápido? O en el caso del tiempo es más veloz, perdón. En el caso del observador, el tiempo mientras se está observando a esta persona que está viajando, ¿va a ser mayor o va a ser menor? ¿Qué dicen ustedes? Para la persona que viaja a velocidades cercanas de la luz, el tiempo va a transcurrir lentamente. Exactamente. Eso significa, y es lo que estábamos hablando el día de ayer, precisamente, cuando una persona va caminando y hay una persona que está sentada, aunque sea por una cantidad mínima, hay una diferencia de tiempo en estas personas que están en estos diferentes marcos de referencia. Entonces, el tiempo es distinto para estas dos personas. Y esto viene a contradecir muchas cosas que nosotros habíamos asumido, por ejemplo, en problemas de matemática. Cuando nosotros hablábamos acerca de problemas de aplicación, nosotros hablábamos acerca de que en algunos eventos el tiempo iba a ser similar, pero ya estamos observando con estas expresiones que el tiempo va a ser distinto en cuanto a lo que esté sucediendo. Por eso me gustaría enunciar la paradoja de los gemelos. Y yo creo que hay un video, no lo busqué, pero voy a ver si lo tenemos aquí. La paradoja de los gemelos. Ahí está. Y fíjense que en este caso, este experimento habla acerca de precisamente de lo que estamos hablando en este momento, cómo es de que la dilatación del tiempo puede suceder en el caso de tener dos eventos y dos personas que nazcan relativamente al mismo tiempo y pues estos sean distanciados por un viaje en una persona que esté viajando a la velocidad de la luz. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos observar esto. Para averiguarlo, considere estos gemelos idénticos, Albert y Henry. Desde el principio, sus relojes biológicos comienzan en una perfecta sincronización. Muy pronto, sin embargo, aún con la mejor planificación hecha por mamá y papá, la sincronización falla. En vez de ser un ortodontista, Albert llega a ser un científico.
Henry escoge lo que queda de los espacios abiertos, el mismo espacio. Especialmente para gemelos idénticos, la primera separación es un dulce dolor. No obstante, viajando a casi la velocidad de la luz, Henry no tiene problemas en dejar atrás a Albert. Este es el primer transporte grande de Henry para su nuevo jefe, la panadería espacial. Destino, SOC. 10 años luz de aquí. Asignación, llevar una carga de pan blanco común y cambiarlo por masitas de Zhuggy. Esas deliciosas masitas por las que todos los terrícolas se desesperan. Pero eso no es lo extraordinario. Si Henry pudiera comparar su reloj con el de Albert, él encontraría que el reloj de Albert está atrasado. Y si Albert pudiera comparar su reloj con el de Henry, encontraría que este está atrasado. Y esto es declarar una paradoja. ¿Cómo puede cada reloj estar atrasado con respecto al otro? Afortunadamente, en la teoría de la relatividad no hay problema. En realidad, no habrá problema siempre y cuando los dos están bien alejados. Pero, ¿qué sucedería cuando no están alejados? Digamos que vuelven para una reunión familiar. Otra vez, en la teoría de la relatividad, esto no es problema. Al hermano Henry, a casi la velocidad de la luz, le llevará aproximadamente 10 años para llegar a Zog, a 10 años luz, y luego otra década para transportar sus masitas hasta la Tierra. Para Albert, esto es aproximadamente 20 años. Pero para Henry, el gemelo que realmente está haciendo el viaje, la situación le parece diferente. Dado que está contraída según las leyes de Lorentz, la distancia a Zog parece una ruta lechera. Unas partidas de solitario, una siesta, y en cuanto concierne a Henry, ya ve la bienvenida y las luces brillantes de la ciudad de Zog. Luego, igualmente rápido, porque la distancia nuevamente está contraída, según las leyes de Lorentz, hay que volver a la Tierra a la misma velocidad. Y de esta manera, cuando llegan a comparar esos relojes biológicos, mientras que el resultado es asombroso, no hay paradoja. Henry, el gemelo, quien se fue a increíble velocidad y luego volvió, solo ha envejecido un par de meses. Pero Albert, el gemelo quien nunca cambió marcos inerciales, envejeció 20 años. Así que, aún entre parientes, el tiempo es relativo. Como pudimos observar, en este caso, aquí me gustó, me ha gustado estas dos caricaturas porque está relacionando las ideas de Albert Einstein con Lorentz. En el caso que está hablando de Hendrik, está hablando de Lorentz, y precisamente hacen la caricatura de ambos para poder distinguir la situación. Entonces, como les digo, en el caso de la paradoja de los gemelos, podemos observar que el tiempo es relativo para toda persona, no importando que, por ejemplo, que tengan un nacimiento igual. Siempre va a haber una relatividad en el caso de esta situación. Entonces yo quisiera que observáramos, vamos a relacionar varias rapideces para que podamos observar cómo esto puede ir cambiando esta situación. Entonces vamos a colocar aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en la transformada de Lorentz para varias rapideces. Entonces, la primera que vamos a hacer es cuando tenemos 0, cuando tenemos 0.010 cercano a la luz, tocando la luz con referencia. Cuando tenemos 0.10
veces la velocidad de la luz cuando tenemos la mitad de la velocidad de la luz, cuando tenemos 0.90 la velocidad de la luz y por último cuando estamos demasiado cerca, 0.99 veces la velocidad de la luz. Entonces vamos a ver cómo surgiría el cambio o la manifestación de cambio para la transformada de Lorentz. Y después vamos a observar cómo esto se puede relacionar con la diferencia de tiempo que podemos observar acá. Entonces, empecemos, miremos cómo sería en el caso de la transformada de Lorentz en esta situación. Vamos a colocar la ecuación. Les quiero comentar de que precisamente hay alguna especie de confusión que se ha utilizado en la escuela, porque aquí se ha matizado la palabra fórmula y ¿cómo se llama? Y ecuación. Yo quisiera y solicito a alguno de los que está aquí, por favor, que me busque o google la palabra fórmula. ¿Qué significa la palabra fórmula? Por favor. Y que la diga. Y otro que busque la palabra ecuación. A ver, ¿qué dice la palabra fórmula? ¿O qué es la palabra fórmula? ¿Nadie tiene? Bueno, la definición que yo encontré es una secuencia o cadena de caracteres cuyos símbolos pertenecen a un lenguaje formal, de tal manera que la expresión cumple ciertas reglas de buena formación y que admite una interpretación consistente en alguna área de la matemática y en otros sistemas formales. Excelente. O sea, que estamos comprendiendo. En el caso de una ecuación, una ecuación es para resolver y es decir, algunas incógnitas que se tenga. Entonces, la palabra fórmula no es inadecuada, y quiero decirlo. Realmente, pues, en nuestra escuela se ha matizado de una forma distinta, pero una fórmula es una ecuación que muestra una relación entre dos o más cantidades. Inclusive la fórmula está destinada para que se pueda evaluar, o sea, que se puede reemplazar variables con valores para obtener el valor de una fórmula. Entonces, quería explicitar esto porque sé que si yo utilizo el término fórmula, por lo que se nos ha dicho, pueden decir, estamos utilizando un término inadecuado, pero realmente aquí es ya algo que se ha tomado general, pero tomando definiciones o expresiones, podemos notar que no hay ningún problema con llamarlo como fórmula. Bueno, estaba comentando en el caso del factor de Lorentz, vamos a observar cómo sucedería en este caso. Por ejemplo, en el primer ejemplo nos decían que la velocidad era 0. Entonces nosotros vamos a poner 0 y al dividirlo a la velocidad al cuadrado, pues esto ¿cuánto nos quedaría? Nos va a quedar 1 partido la raíz cuadrada de 1, 0 dividido dentro de cualquier magnitud nos va a quedar 0, siempre que esta magnitud sea diferente de 0. Entonces nos va a quedar 1 dividido, porque la raíz de 1 es 1, y esto nos va a quedar 1. Entonces esto sería para el primero. Miremos qué sucede en el caso de colocar ya un valor que varía diferente de 0. Por ejemplo, en el caso de que coloquemos acá en el segundo, decíamos que era 0.010 veces la velocidad de la luz. Partido C, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Por favor, si me ayudan con su calculadora, ¿cuánto nos daría el dato que tenemos aquí?
¿Cuánto nos daría? Pues podemos observar que se pueden cancelar estos valores, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? Pues aquí elevar 0.010 elevado al cuadrado y 1 menos esa cantidad, ¿cuánto nos quedaría? De una vez saquémosle la raíz para que así nos dé el dato. 0.99. 0. Y demos más dígitos que dé la calculadora, por favor. Ya le sacó la raíz Después, cuadrada a esto. ajá, después del punto siguen 4 nueves. Ah, muy bien. Gracias. ¿Y la división de esto cuánto nos da? Da 1 Ujú. seguido de 3 ceros. Ujú. 1 y otros ceros. Bueno, y solo para corroborar, como este lo elevó al cuadrado, ¿verdad? El 0.010 lo elevó al cuadrado y 1 menos 0.10 y la raíz le quedó esto. Exacto. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces podemos observar que cuando es una pequeña diferencia, pues no va cambiando la transformada de Lorentz en este caso. Pero miremos, ya en el inciso C nosotros habíamos colocado, ay, jole, aquí sería 1 menos, el otro valor sería, vamos a ver, el valor de C. Teníamos que era 0.10, ya, 0.10 la velocidad de la luz. Y esto 1 dividido entre esto. ¿Cuánto nos queda esto? A ver, ya sabemos de que la C se cancela, entonces especifiquémonos en esta parte. A mí me dio 0.99. Ujú. Y la división, Y luego sigue, bueno, le daré 4 números después del punto. ujú. Luego del 99 iría el 49. Ah, muy bien, gracias. ¿Cuánto sería entonces la división de 1 dentro de esto? 1.0050. Muy bien. Entonces vamos observando ya una variación, ya va cambiando a partir de esta relación. Miremos ahora en el caso de D. En el caso de D, nosotros trabajaríamos, vamos a ver, raíz cuadrada de 1 y es 0.5, es la mitad de la velocidad de la luz. Entonces miremos cómo nos quedaría esto. Cero punto ochenta y seis sesenta. 0.8660. Y esto ya con raíz, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto nos queda la división dentro de esto? A mí me quedó 1.1547. 1.1547. 47. Ya vamos observando ya un valor que va afectando, ya acercándose a cambiar la unidad. Vamos a ver en el caso del inciso E, que tendríamos la transformada de Lorentz, 1 dividido dentro de la raíz cuadrada de 1 menos
0.90 creo que habíamos colocado. Solo vamos a observar. Sí, 90. 90C dividido entre C elevado al cuadrado. Podemos eliminar la C. ¿Cuánto nos quedaría esto? 0.4358. 0.4358. ¿Y la división? A mí me queda 2.2946. 2.2946. O sea que en este caso ya observamos que cuando ya estamos más cercano a la velocidad de la luz, el dato ya es más fuerte en el cambio. Miremos en el caso del último, aquí habíamos dicho que ya era muy cercano a la velocidad de la luz, aquí sería 1 menos 0.99 C partido C elevado al cuadrado. Vamos con este. 0.1411. 0.1411. ¿Y la división? 7.08. 0.8, excelente. Bueno, esto, si observamos, esto es lo que estábamos viendo en la gráfica, la transformada de Lorentz, mientras nos íbamos acercando a la luz, iba a tender a infinito, y esto lo estamos corroborando con estos datos, porque mientras más nos acerquemos a la velocidad de la luz, o mientras más 9 coloquemos acá, esto va a ir cambiando y elevándose la magnitud. Entonces, esto es la forma en que nosotros podemos ya relacionar estos aspectos. Tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar, ya observamos que el tiempo va a ser distinto a lo que se pueda tener ya estando la persona dentro del marco de referencia. Esto significa que nosotros podríamos observar a qué velocidad iba el otro gemelo que iba viajando, si es que en la otra persona iba pasando 20 años, o sea, la persona que se quedó, en este caso Albert, que señalaba el video, que cuando ya para esta persona había pasado 20 años, pero para el otro había pasado solamente meses. Y por medio de esta ecuación nosotros podríamos determinar cuál sería el tiempo que pudo haber tenido esta persona al hacer la relación del tiempo que se tenía en ambos. Entonces, aquí esta transformada de Lorentz nos puede ayudar a poder observar estas situaciones. Vamos a hacer algunos ejemplos particulares para que así podamos ir observando algunos ejemplos en cuanto a esta dilatación de tiempo. Y vamos a copiar aquí un problemita para que lo podamos ir resolviendo. Bueno, coloquemos aquí los satélites. GPS se mueven aproximadamente a 4 kilómetros sobre segundo. O sea que si nosotros hacemos esta conversión a metros sobre segundos, ¿a qué sería igual? 4 kilómetros sobre segundo es como decir 4000 metros sobre segundo. Eso es obvio. Demuestre
que un receptor de GPS necesita corregir. Voy a correr un poquito esto para que no se confunda esta S. Para la dilatación del tiempo. Si debe producir resultados consistentes. Con relojes atómicos. Precisos hasta una parte en 10 a la 3. Bueno, les quiero comentar que en el caso del sistema de posición global, que es el GPS, los automóviles, los aviones, los botes, todo lo que se trabaje con eso usan receptores de sistemas de posicionamiento global. En este caso se utilizan para informar la precisión donde ellos están en un momento determinado. Por lo general hay varios satélites que están fuera ¿cómo se llama?, de la Tierra, y nos ayuda para poder encontrar esa posición global que envían las señales de estas situaciones. Pero es importante señalar que precisamente se tiene que hacer esta corrección de la dilatación del tiempo para que tenga relación con lo que nosotros estamos observando en este momento. Si ustedes observan, ahorita nosotros utilizamos diferentes formas para ver en cuánto tiempo llegamos hacia tal lugar, más los que vivimos aquí en lugares aledaños a la ciudad. Podemos observar que hay algunas aplicaciones que nos ayudan a tomar esa situación, pero hay algunas veces que otras aplicaciones pues no tienen esa parte de poder observar cómo sería al acercarnos, al llevar una velocidad promedio. Por ejemplo, yo he observado que hay aplicaciones que inclusive usted coloca en cuánto tiempo llega caminando, en cuánto tiempo llega corriendo, en cuánto tiempo llega en bicicleta, en carro, en taxi, en bus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas van dependiendo de la dilatación que se va teniendo para poder decir la cantidad precisa que se va a tener. Entonces, vamos a observar qué datos tenemos para poder observar estas situaciones. Primero, lo que tenemos es la velocidad que vamos a llamarle en este caso U, que va a ser 4000 metros sobre segundo. Si nosotros lo queremos ver por medio de en factores, sería 4 por 10 a la 3 metros sobre segundos. Otro dato que tenemos es la velocidad de la luz, que esto ya lo sabemos que es 3 por 10 a la 8 aproximadamente metros sobre segundos. Utilizando la dilatación del tiempo, sabemos de que 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad dividido la velocidad de la luz al cuadrado nos puede dar, multiplicado por el delta sub O, nos puede dar cuánto tiempo es que tendríamos que tener en este caso. Entonces, observemos aquí que los datos que tendríamos sería 1 partido en la parte de la transformada de Lorentz, 1 menos 4 por 10 a la 3 metros sobre segundo, y abajo vamos a tener 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por delta T sub O.
¿cuánto me daría solamente esta parte de la transformada? Si me ayudan, por favor, a ver ahí. ¿Cuánto nos quedaría esta expresión? Licenciado, a mí me dio 1, pero no sé. 1 le dio. A mí ¿Sí? me dio 1.027. 1.027. Fíjense que alguien está hablando, pero se le escucha como robótico. No sé si alguien está intentando decir algo, pero si no se logra entender. No. Voy a apagar el micrófono porque si se escucha muy robótico, no se entiende. Bueno, y como les estaba comentando, pues esto sería 1.027 con relación multiplicado por el tiempo, por la diferencia del tiempo sub O. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que prácticamente hay un error en cuanto a lo que se ha tomado por esta misma situación, porque no se están tomando en consideraciones en velocidades más altas, ¿verdad? Entonces, la dilatación del tiempo, si no se toma en cuenta, va a introducir errores de valores bastante grandes. Por ejemplo, puede llegar hasta tener 1 por 10 a la 10 en errores, que, que más que todo va a ser 1000 veces más de diferencia de los que se tienen en los relojes atómicos. Entonces, es importante que al momento de utilizar la dilatación del tiempo, eh, el receptor tenga al no corregirlo, pues el receptor tenga una situación muy pobre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si no se utiliza este tipo de corrección? No se podría tener una ubicación ni se podría tener algo específico. En este caso, pues lo que se está observando aquí es de que al multiplicar esta cantidad por lo que se tenga aquí, sí va a variar a lo que tenga el receptor. Entonces, es importante observar cómo se dilata el tiempo al momento de omitir esta transformada de Lorentz. Viendo cosas así, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la contracción de la longitud. Y cuando nosotros empezamos Ya, disculpe. Sí, sí, sí. Antes que avance, fíjese que yo ya hice varias veces esa operación y me da 1 entero. Un No sé entero. qué habrá dado 1.027. Y bueno, mire, pues es muy difícil, porque en el caso de que si yo le digo divida 4 por 10 a la 3 dividido entre 3 por 10 a la 8, ¿cuánto le queda? Sí, lo hice de esa manera en notación científica y normal y me da Pero, 1 entero. pero ¿cuánto le da? Es que lo que pasa que lo que puede suceder aquí es de que la Y lo estoy haciendo calculadora de una manera le esté directa. tirando un resultado directamente aproximado. Entonces hay que ver si su calculadora no le está tirando aproximaciones. Póngale en fix más valores para poder observar esa modificación, Darwin. Ok. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros no utilizamos los diferentes valores, le va a tirar un valor resultado. Entonces, hay que ver cómo adecuar esta situación. ¿Oyó? Ok, yo le comento entonces. Muy bien.
Bueno, entonces les estaba comentando acerca de la contracción del tiempo, de la longitud, perdón. En el caso de la contracción de la longitud, eh, sucede que en el caso de la persona que está dentro de- del marco de referencia, donde se está poniendo un experimento, va a ser diferente a lo que suceda en el caso del marco de referencia que tenga una persona que esté externa a esa situación. Entonces, vamos a colocar algunos ejemplos y vamos a hacer la deducción de esto para que así lo podamos observar bien. Vamos a poner aquí. Como les digo, siempre las deducciones surgieron a partir de trenes, entonces comprendan la situación que así lo vamos a tomar para tomar la idea original. Entonces, solo déjenme colocar para que esto quede continuo. Ahí estamos. Bueno, vamos a dibujar, en este caso, pues, un tren. Nuevamente vamos a utilizar a una persona que aquí esté experimentando, pero la situación que vamos a colocar es aquí que hay una fuente de luz que ahora está colocado de esta forma vertical y el reflector que vamos a tener, lo vamos a tener en este caso aquí. Vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, simulando que aquí está la luz. Entonces nosotros sabemos de que la luz va a viajar hacia esta dirección, hacia acá. No vamos a hablar en este momento cuando regresa. Ahorita vamos a referirnos solamente en el caso de cómo es que se emitía la luz hacia hacia este artefacto. Entonces, si nosotros colocamos una regla o si medimos esta distancia que se tiene de acá para acá, a esto lo vamos a llamar como L sub O. Aquí ya tendríamos que poner el L sub O y vamos a poner a esta persona que está dentro del marco de referencia. Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta de que el tren va hacia esa dirección con una velocidad constante. En este caso, si utilizamos eh, el tiempo propio, haciendo relación con lo que habíamos hablado anteriormente en la dilatación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Habíamos mencionado que era 2 veces L sub O partido C. Cuando estuvimos hablando acerca del tiempo, ¿verdad? Pero como les estaba comentando, esto es tomando en consideración cuando esta persona está dentro del marco de referencia. Ahora, ¿qué sucedería en el caso de que haya un observador, por ejemplo, en este lado, que esté por aquí? Y en el caso de aquí vamos a poner el marco de referencia que solamente sería ese. ¿Cómo observaría esta situación esta persona con respecto al fenómeno que está observando? Bueno, en este caso, pues ya habría una variación porque esta persona no miraría esta situación a la distancia que se tiene acá, sino que este observador ya miraría esta parte como va caminando, ya la miraría más o menos por acá. O sea que esto se desplazó una unidad de tiempo. Entonces, esto significa que, por ejemplo, para nosotros, que nosotros lo podamos ver como de toda esta distancia, entonces para este observador que tenemos acá va a ser esta longitud más, recuérdense cómo dijimos que se iba a llamar cómo se llama la distancia del observador que está teniendo aquí, va a ser la velocidad por el tiempo, que le vamos a poner tiempo 1 para que así lo diferenciamos. Esto significa que la distancia que está observando esta persona va a ser la longitud más la velocidad por delta T1. Pero esto, como les estoy comentando, es está representando a lo que él está observando, a este observador. Ahora, si ustedes pueden observar aquí, también nosotros podríamos encontrar que la distancia, si nosotros lo miramos así,
Y también podríamos utilizar, ya que estamos emitiendo luz aquí, que la distancia es igual a la velocidad por este pequeño valor que nosotros tenemos aquí. O sea, la distancia que tenemos aquí va a ser igual a esta distancia. Por lo tanto, podemos hacer una comparación entre ellas. Podemos colocar acá L más U delta sub 1 es igual a este otro valor que tenemos acá, que es C por delta T sub 1. Y tomando un poco de álgebra, que esto nos va a ayudar bastante, vamos a despejar la longitud. Por lo tanto, nos quedaría que la velocidad de la luz por delta T sub 1 va a ser igual, la longitud va a ser igual a la velocidad de la luz por delta T sub 1 menos la velocidad que lleva el tren. Vamos a ver aquí, por delta T sub 1. Podemos sacar un factor común del valor de delta T sub 1. ¿Y qué es lo que nos quedaría en este caso? Nos quedaría que es C menos U. Podemos despejar el delta T sub U aquí y nos quedaría que la longitud va a estar dividida dentro de la velocidad de la luz menos la velocidad del que lleva el tren. Pero nosotros sabemos de que si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Por lo tanto, delta T sub 1 es igual a la longitud dividido dentro de C menos U. En este caso estamos hablando del tiempo que tarda la fuente al llegar al reflector. O sea, estamos hablando de esta situación, de que va. Pero ¿qué sucede cuando regresa? Cuando regresa, pues lo que va a suceder, aquí tendríamos que pensar en el caso de que está nuevamente la persona que está haciendo el experimento, pero vamos a referirnos ahorita a la persona que está aquí. Vamos a tener siempre nuestra fuente de luz, que viene acá. Pero si nosotros miramos, si nosotros nos preguntaríamos cómo sería la situación de cómo rebotaría la señal que va de regreso, él ya no lo vería acá, sino que para él este reflector o esta fuente de luz ya cambió de posición, porque ya se movió hacia este lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que prácticamente esta diferencia que nosotros tenemos aquí también va a estar relacionado con U por delta T sub 1, que es la distancia que vamos teniendo con respecto a la velocidad que lleva el tren, que eso es muy importante que nosotros lo estemos tomando en cuenta. Recuérdense que aquí estamos siempre asumiendo que la velocidad es constante. En cuanto a lo que va viendo este observador, pues vamos a tener que a todo esto, pues nosotros ya dijimos que le íbamos a llamar como D, pero también lo podemos observar de la siguiente manera. Perdón, vamos a ver, permítanme. A esto que tenemos aquí va a ser D. Entonces, todo lo que va a ver este observador, a esto lo va a llamar L. Por lo tanto, ¿a qué sería igual L para esta longitud del observador? Va a ser la suma de estos dos, que va a ser D más la velocidad que lleva el tren, delta, pero ahora va a ser un delta sub 2, porque estamos hablando de la velocidad del tiempo de regreso. O sea, ya estamos hablando de tomar en cuenta dos cosas distintas, porque ya sabemos de que los tiempos son diferentes, ¿verdad? Ya sabemos de que no es el mismo. Tomando en consideración esto, podemos despejar la variable de D. Y nos quedaría, hay un micrófono abierto nuevamente, por favor si lo podemos apagar. Y si nosotros decimos de que esto es igual a D, entonces D es igual a la longitud menos U por delta T sub 2. Ahora, nuevamente para este observador, él podría decir de que la velocidad con la que regresa, si él lo quisiera ver de esta manera, pues sería la velocidad de la luz con respecto al tiempo 2, o sea, al tiempo que regresa.
Y podemos nuevamente relacionar estas dos velocidades que nosotros, o estas dos distancias que nosotros tenemos acá. Entonces la distancia que teníamos al inicio era L menos U por delta T sub 2. Y en el caso de acá va a ser C por delta T sub 2. ¿Qué podríamos hacer aquí en este caso? Pues nuevamente dejamos a los que tienen delta T sub 2 en un mismo lado de la ecuación. Ya sabemos que sumamos en ambos lados esta expresión y podemos hacer un despeje de esta situación. O sea que en este caso, sumando en ambos lados esta expresión, nos quedaría esto. Y tomando el factor común, ya nos quedaría C más U. Que prácticamente podemos despejar inclusive el delta T sub 2, lo cual nos quedaría la longitud de C más 1. De C más U, perdón. Como esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Podríamos dejarlo de este lado. Ahora, ¿cómo podríamos pensar que es el tiempo que sugerí, el tiempo total en esta trayectoria? El tiempo total sería la suma de los dos tiempos. Por lo tanto, delta t, que lo vamos a colocar así sin el 1, sin el 2, porque estamos hablando ya del tiempo total, va a ser el delta t1 más el delta t2. Y si recordamos cuánto nos quedó el delta t1 nos quedó, vamos a ver, LC menos U, la longitud dividido C menos U. Y en el caso del delta T sub 2 nos quedó L C más U. Podemos hacer esta suma de fracciones algebraicas. Ya sabemos de que el denominador sería C al cuadrado menos U al cuadrado, porque al hacer este producto nos damos cuenta que hay un producto notable de diferencia de cuadrados. Pero a la hora de multiplicar acá nos quedaría la longitud por C más U en este lado. Y acá nos quedaría la longitud por C menos U. Al multiplicar estos valores nos quedaría L por C más L por U. Y en el caso de este producto es L por C menos L por U. Todo esto dividido dentro de C al cuadrado menos U al cuadrado. ¿Qué podemos reducir aquí en términos? Pues estos dos se cancelan ya fijamente. Ahora acá estos dos se pueden reducir por términos semejantes. LC más LC es 2LC dividido dentro de C al cuadrado menos U al cuadrado. Ahora, tomando en consideración esta expresión que nos quedó, que es 2L partido C al cuadrado menos U al cuadrado, para tener una vinculación con la transformación de Lorentz, nosotros vamos a sacar un factor común en el denominador. En este caso, el denominador vamos a sacar el factor común de C al cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos estos términos dentro de C al cuadrado, ya sabemos de que aquí nos va a quedar 1 y aquí 1 al cuadrado partido C al cuadrado. Ya teniendo relación en cómo se llama, en lo que vamos observando acá. Otra cosa que podemos ver es de que podemos, vamos a ver, hay algo aquí que hace falta, yo creo que copié, sí, LC, me hace falta la C. Sí. Algo que podemos observar aquí es de que podemos cancelar un valor de esto con un valor de esto. Por lo tanto, esto nos quedaría 2L dividido dentro de C multiplicado por 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado. Y ya vamos tomando la forma que va teniendo
a lo que va teniendo la transformada de Lorentz, porque aquí es donde nosotros tenemos que tener ya esa relación. Si nosotros regresamos a observar un poco de lo que habíamos trabajado en la dilatación del tiempo, nosotros habíamos mencionado que el tiempo propio es igual a 2 veces L sub O partido C. Esto nos va a ayudar para poder tener una relación con la parte relativista, ¿verdad? En este caso, nosotros habíamos hablado en cuanto a la dilatación del tiempo que era igual a delta T por la constante de Lorentz por delta T sub O. Si nosotros despejamos el delta T sub O, que nos va a servir ahorita solamente para poder explicar algunas expresiones, vamos a tener que esto va a ser delta T partido el factor de Lorentz que nosotros tenemos aquí. Entonces, podemos hacer una relación con todo lo que nos va quedando en esta parte. Porque si nosotros recordamos a qué es igual la transformada de Lorentz, pues ya podemos poder identificar estas expresiones que vamos teniendo acá. ¿Por qué? Porque en el caso de aquí, nosotros vamos a tener una relación que vamos a hacer entre lo que tenemos aquí con lo que nosotros tenemos acá. Vamos a hacer una relación para poder observar qué es lo que sucede en ambos casos. Hay un micrófono abierto, nuevamente solicito que se pueda apagar para que así no tengamos inconvenientes. Bueno, como les estaba diciendo, la relación que podemos observar aquí es de que nosotros tenemos esta expresión de delta T acá y acá tenemos esta expresión de delta T en este lado. Entonces nosotros podemos hacer una relación entre ambos. ¿Y cómo nos quedaría esta relación? Perdón. Yo. Sí. ¿Alguien estaba hablando? Solo voy a apagar, entonces si no están hablando. Hay un micrófono abierto. Bueno, como les estaba comentando, aquí se puede hacer una relación entre lo que nosotros tenemos aquí y lo que nosotros tenemos aquí con negro, con lo que nosotros habíamos hablado hace un momento con respecto a la dilatación del tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, relacionar estos dos aspectos que son importantes. Vamos a ponerlo aquí con un marco amarillo para que lo tengamos presente. Bueno, relacionando estos dos, nosotros podemos tener prácticamente que el delta T, el delta sub T, yo creo que lo vamos a tener que hacer en la siguiente página porque no me va a caber acá. El delta sub T dividido dentro de la transformada de Lorentz nos va a quedar que es 2 veces L sub O partido C. Prácticamente al operar esta expresión ya sabemos de que delta T va a estar multiplicado por 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado. Y aquí en este lado pues seguimos teniendo L sub O partido C. Si nosotros despejamos en este caso el delta T, nos va a quedar 2 veces la longitud sub 0 dividido dentro de C multiplicado por 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado. Entonces, podemos observar, ya teniendo las dos escrituras que teníamos en el cuanto de los deltas, que a la hora de igualar las deltas, tendríamos 2 L sub O partido C por la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado es igual a 2 veces la longitud dividido dentro de C por 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado.
Como es una ecuación, sabemos de que hay elementos que se pueden eliminar. Por ejemplo, este 2 se puede eliminar con este 2 y este C se puede eliminar con este C. Vamos a correr esto para que así nos quede en un mismo lado de la ecuación. Solo permítanme un momentito. Por lo tanto, la expresión que nos va a quedar aquí va a ser igual a L sub O dividido, y esto lo vamos a colocar como exponente, 1 menos U al cuadrado permítanme, no quedó bien este U. Menos U al cuadrado partido C al cuadrado, elevado a la 1 medio, porque estamos expresando una raíz. Y aquí nos quedaría L partido 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado. Si multiplicara esta expresión en ambos lados de la ecuación, si multiplicara esta expresión, pues nos quedaría L por 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado elevado a la 1 medio. Y aquí tendríamos abajo 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos observar que estos valores se pueden dividir, pero al dividirlo nos va a quedar 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado, 1 medio, porque 1 medio menos 1 nos va a quedar menos 1 medio, por eso lo puse abajo para que nos quedara positivo. Prácticamente nos va a quedar que es L partido 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado, la raíz cuadrada de esto. A lo que vamos es de que aquí ya se puede ver la relación que se va a tener con la contracción de la longitud. Prácticamente en este caso nosotros vamos a tener L sub O partido la transformada, el factor de Lorentz, que aquí miramos nosotros la situación. ¿Qué significa esto en cuanto a lo que estamos hablando? Que para el observador que está en un marco de referencia diferente al que está dentro del experimento, para él se va a comprimir el objeto. O sea, para nosotros que estamos, si estuviéramos dentro de un cohete, para nosotros la longitud va a ser la misma, pero para la persona que está observando se va a comprimir esa longitud del cohete que estuviera pasando. Entonces, aquí ya podemos observar cómo se va a contraer el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo acerca de esto. Entonces, vamos a colocar acá cuando una nave espacial se encuentra en reposo, a nosotros, su longitud es de 100 metros. Ahora la pregunta es, ¿qué longitud mediríamos cuando se moviera respecto a nosotros a una rapidez, de 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo? O sea, está muy cercano a ser la velocidad de la luz. O sea, no lo podemos ver como 0.8 veces la velocidad de la luz. Bueno, entonces en este caso podemos tomar los datos que tendríamos. En este caso, L sub O, ¿cuánto sería? En este caso, L sub O sería 100 metros. ¿Qué otro dato tenemos? La velocidad.
la velocidad que se va teniendo, que vamos a representarlo como 0.8 veces la velocidad de la luz. Miremos si hay algún otro dato que tenemos, solamente esos datos tenemos, entonces ya empezamos a sustituir datos. Tenemos que la transformada o la contracción de la longitud es L sub O y multiplicado por 1 menos B al cuadrado partido C al cuadrado. Entonces, al sustituir datos aquí, nos va a quedar 100 por la raíz cuadrada de 1 menos 0.8 C al cuadrado dividido C al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos quedaría esta expresión, por favor, si me ayudaran ahí con su calculadora. El resultado final es de 60 metros. De 60 metros, excelente. O sea que en este caso, la persona que obtendría esta situación observaría una disminución del cuerpo a 60 metros, cuando el cuerpo original es de 100 metros. Ahí es donde nosotros podemos observar la situación que está sucediendo en este caso. O sea, hay una comprensión de longitud que podemos observar en la situación que puede afectar en este caso. Miremos otra situación. Vamos a ver un ejemplo distinto para que ustedes lo puedan utilizar. Habíamos dicho, para que lo tuviéramos presente, si L sub O partido la transformación de Lorentz, pero también es L sub O por la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado partido C al cuadrado, que es sinónimo a esto, para que lo tengamos presente. Puede ser de que ya nos den directamente la transformada de el factor de Lorentz para solamente sustituirlo. Muy bien, vamos a ver entonces en este caso una pintura rectangular. Mide 1.00 centímetros de alto y 1.50 centímetros de ancho. Cuelga en la pared lateral hay un micrófono abierto nuevamente de una nave espacial. Que pasa junto a la Tierra. Con una rapidez de 0.90 veces la velocidad de la luz. Entonces aquí vamos a tener dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las dimensiones del cuadro? ¿Cuáles son las dimensiones del cuadro de acuerdo con el capitán de la nave?
Ahora, en el caso de la segunda pregunta, es ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones vistas por un observador en la Tierra? Bueno, como estábamos diciendo en el caso del cuadro de la persona que está dentro de la nave, del capitán, el cuadro está en reposo, de modo que parece perfectamente normal a los ojos del capitán, porque en este caso sería la misma situación. O sea, en este caso el capitán observa 1.00 centímetros por 1.50 centímetros. Esas son las dimensiones que observa porque para él el objeto está en reposo, ya que estamos hablando de que la velocidad es constante. El cuerpo para él que lleva una aceleración o que lleva una velocidad constante, el cuerpo está en reposo. Pero para la persona que está aquí no es la misma situación. La persona que está ya en esta parte, pues él va a observar lo siguiente, que la longitud va a ser igual a 1.50 metros. Y quiero comentar algo aquí importante antes de señalar esto. El observador que está fuera del marco de referencia va a ver la comprensión de las longitudes de forma paralela. O sea que las medidas que son perpendiculares al movimiento no se contraen. Es por eso que yo en este caso voy a tomar el 1.50 porque eso es lo que señala el ancho. La parte del alto no va a cambiarse porque en este caso el alto es perpendicular al movimiento. Entonces, por eso es de que solamente tomamos el 1.50, que es la parte del ancho. Entonces, aquí va a ser 1 menos u al cuadrado, que sería 0.90. Vamos a colocarlo por aquí. C partido C elevado al cuadrado. Entonces esto nos quedaría, anulando la C, 1 menos 0.9 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos queda esto, por favor? A ver, ¿cuánto nos queda? ¿Perdón? 0.65. Gracias. Es 0.65 centímetros, ¿verdad? O aquí son centímetros, habíamos dicho. Esto significa que para la persona que está en la Tierra, él va a observar las siguientes dimensiones. 1.00 centímetros de alto por 0.65 centímetros de ancho, porque en el caso del alto no se comprimiría porque es perpendicular al movimiento, pero el ancho sí, porque es paralelo al movimiento.